Esta es la imagen de la revolución 2022. Todo ha cambiado para esto, para darle oportunidades, por ejemplo, a equipos como Ferrari, que estaban haciendo pues su segunda peor racha de la historia, después de la del 90-94. Desde el año 2019 no ganaban carreras, ahora no solo ganan, sino que hacen dobletes, doblete de Charles Leclerc, Carlos Sainz, dos pilotos que no son campeones del mundo, que aspiran a serlo, como en aquel año 1952, Piero Taruffi y Rudi Fischer. También arrancaron la temporada en Ferrari con doblete. Año 52, 70 años se cumplen de aquello. Fijaos las efemérides, ¿no? Esto no habría sido posible, desde luego, sin el doble abandono de Red Bull, esa debacle histórica desde Austria 2020, que no veíamos algo así. Algo que seguramente es un final que no se esperaba Red Bull, sobre todo después de este inicio, ¿no? En el que eran ambiciosos, eran positivos, en el que ya Verstappen le metía el coche a Charles Leclerc, que lo hacía muy bien, que le tapaba el interior, alargaba la frenada, le ahogaba la trayectoria para que no solo saliera airoso de la salida, sino también de la frenada de la curva 4. Verstappen lo intentó, pero Charles Leclerc mantuvo ese liderato que teníamos dudas de que pudiera mantener a lo largo de la carrera. Empezando por el ritmo, un ritmo espectacular. Sabíamos que Ferrari había tenido, sobre todo en Barcelona, problemas de degradación que afortunadamente para ellos se han ido subsanando, pero en este caso aquí lo vemos, ¿no? Verstappen le seguía la zaga, le seguía el ritmo, y Carlos Sainz no, le faltan 2-3 décimas para sentirse a gusto con el monoplaza, para encontrar ese setup que le permita estar luchando por victorias, ¿no? En este caso, al final, nos quedábamos con estos dos pilotos rememorando un poco lo que pasaba allá por 2019. Lo recordáis perfectamente, ¿no? Esos duelos Leclerc-Verstappen que hemos tenido que posponer 3 años, pero que sabíamos que algún día volverían a llegar. Austria, Silverstone. Dijo por aquel entonces Charles Leclerc: he aprendido mucho, de Verstappen. He aprendido muchísimo a ser malo en el cuerpo a cuerpo, las maniobras. Bueno, pues ahora lo ha puesto en práctica, y de qué manera, después de este intento de undercut complicadísimo para Red Bull, porque no estaba funcionando, estaban teniendo muchos problemas otros equipos para poner en temperatura el neumático después de parar en boxes. Parecía que no era lo idóneo, pero claro, si vas detrás es lo que tienes que intentar, y Verstappen lo intentó, aunque no le salió bien, y en este caso tuvo mucha culpa Ferrari. Es nuestro primer protagonista porque, aunque estrenemos formato en el debrief, poco con el alma, ¿no?, del año pasado, con nuestros briefing post-GP habituales, en este caso Verstappen le metió el coche, como aquí veis, parece que tenía el adelantamiento consumado, pero Charles Leclerc fue muy inteligente y supo torear a Leclerc. Dejarle al final de recta el interior, ¿no? Porque parecía que lo tenía. Quizás le costaba un poco al principio, el DRS no era tan importante, parece que no va a ser tan importante esa aspiración este año con estos nuevos monoplazas, pero sí que le permitía a este coche, precisamente eso es una de las ventajas de los éxitos de esta nueva Fórmula 1, pegarse al Ferrari que tenía enfrente, y al final, con mucha velocidad punta, que es lo que nos sorprendió ya el sábado. Vimos unos Red Bull rapidísimos, parece que descargaron un poco más el coche para hacer frente a Ferrari en el cuerpo a cuerpo, para tener un coche canchero que consiguiera acercarse a este motor Ferrari rapidísimo, que sin duda es el motor puntero de la parrilla en estos momentos, aunque Honda se le acerque bastante por lo que hemos visto. Pero aquí vemos cómo Verstappen se pasaba, ni mucho menos en el cuerpo a cuerpo estuvo tan fino Verstappen como en muchas otras ocasiones. También él le echaba la culpa a su equipo, a Red Bull, decía: dejadme hacer una outlap a la altura de lo que necesito, puedo mejorar, puedo, sin conservar neumático, tirar fuerte y pasar a Leclerc. Dio esa sensación, dio la sensación de que realmente si Verstappen, si Red Bull hubieran querido y lo hubieran hecho todo bien, Red Bull lo tenía todo para liderar esta carrera. Pero Ferrari también cumplió su parte. Y ni mucho menos esperábamos sí, ¿no?, que Ferrari tuviera un coche a la altura, que tuvieran rendimiento, pero quizás no que hicieran unos pit stops perfectos, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, que recordamos más de un escarnio, sobre todo en la piel de Carlos Sainz, y también
una lectura de carrera excepcional, una estrategia fantástica. Todo lo hizo bien Ferrari y en este caso Charles Leclerc sin ponerse nervioso frente al campeón del mundo, el que hipotéticamente tiene más oficio, sabe moverse en estas lides, pero Ferrari al final consiguió campeonar al menos en esta carrera con ese feliz Charles Leclerc levantando puños, ilusionado y también, por supuesto, ¿no?, compartiendo la felicidad con Carlos Sainz y también con un Matías Binotto, recordamos, cuestionadísimo por John Elkann, que le había dicho, ojo que esta puede ser su última temporada, sabía que se lo jugaba todo este año, pero parece que por ahora esto pinta muy bien para Ferrari. Yo sigo pensando que quizás no tienen tanto como Red Bull. Yo creo que Red Bull tiene más a largo plazo, no solo por la ventaja que han tenido siempre, ¿no?, que es ese ritmo de evolución bestial. Hace 10 años Red Bull, Ferrari lucharon por el título. Por aquel entonces Ferrari no le dio a Fernando un coche lo suficientemente rápido hasta el final. Vamos a ver si este año consigue Ferrari mantener ese ritmo de evolución. Aún así, este Red Bull habría que verlo en otros circuitos porque quizás Ferrari no podría mirar tan alto ni mucho menos. Porque Red Bull ahora mismo es lo único que puede hacer temblar a estos dos hombres. Ya lo intentó en carrera, insisto, después de ese primer pit stop, lo intentó también al siguiente, una siguiente parada en la que no montaron duros que no estaban funcionando, ¿no? Muchos pit stops, mucha degradación, 58 paradas en boxes, ni más ni menos, pero Red Bull no lo estaba consiguiendo, ¿no? Necesitaba algo más, un elemento externo que alterara la carrera, un final que parecía, bueno, pues bastante predecible, ¿no? Y al final ocurrió. Vimos un motor Honda reventar, fallar. Ojo, porque no pueden estar ni mucho menos satisfechos, quizás con la mosca detrás de la oreja los hombres de Red Bull. Pero después de esto, tuvimos una nueva carrera de muy pocas vueltas, ya cumpliendo la nueva parte del reglamento. Any no es lo mismo que all. Bueno, pues en este caso ahora es all, todos los doblados tienen que desdoblarse antes de que llegue el restart. Un restart, ojo, en el que Verstappen no estuvo bien, porque intimidó a Leclerc en la última curva y eso le costó encontrar la línea buena, perdió mucha velocidad y vemos como Carlos Sainz estuvo casi cerca, muy cerca de adelantarle. Lo consiguió finalmente un poco después, pero no gracias precisamente a ese error de Max Verstappen, sino a todo lo que le estaba pasando ya a este monoplaza. Problemas en la barra de la dirección doblada después de que hubieran bajado muy bruscamente a Verstappen en uno de los pit stops, el del gato, ¿no? Pues al final se había doblado esa barra de la dirección. No fue problema de la cremallera de la dirección, sino de la barra. Y claro, luego cuando vemos esta imagen, Verstappen abandonando, decíamos, ¿qué pasa aquí, no? Pues al final había un problema mucho más grave, un problema en el tanque de combustible, que por cierto, ya había habido en el día anterior, en el sábado, una revisión por parte de la FIA a los tanques de combustible de los 10 primeros pilotos. ¿Casualidad? No lo sé, pero ahora se va a hablar mucho de esto y también de lo que pueden afectar estos nuevos motores que no hemos comentado mucho, ¿no? Fijándonos tanto en el cambio de estos monoplazas, pero estos motores con combustible E10, ese 10% de bioetanol, también puede afectar y de qué manera a estos tanques, y seguramente sea a partir de ahora muy comentado. Lo que está claro es que Verstappen no puede estar contento, ni mucho menos. Es una forma de empezar el Mundial muy complicada, a partir de ahora a remontar, con el que yo creo que es el mejor coche de la parrilla. Quizás es Ferrari el que había llegado mejor, ¿no? Con el coche más fácil de conducir, pero a partir de ahora Red Bull tiene un monoplaza fantástico, que como habían dicho durante la pretemporada es que éramos competitivos hasta sin intentarlo, pero quizás eso de ir de sobrados a veces te puede pasar una mala factura, ¿no? Y en este caso, aunque no hayas tenido ni un solo problema de fiabilidad durante la pretemporada, cuando menos te lo esperas puede pasar esto. Checo Pérez, que también tuvo problemas reproducidos, ¿no? También en su coche, de ese tanque de combustible, y que, bueno, pues él mismo sufría en sus propias carnes, ¿no? I lost the fucking engine. Yeah.
Tercer protagonista, no podía ser otro, Hamilton. Hamilton, que aquí se benefició, lo veis, ¿no? Consiguiendo ese podio de rebote. ¿Quién lo iba a pensar el día anterior? Bueno, pues ya sabéis que en la Fórmula 1 todo es posible, pese a tener que estar luchando durante la carrera quizás más con otra de las revelaciones, ¿no? Kevin Magnussen, los Haas en general, ¿no? Pero Magnussen ha sido increíble, ¿no? Su quinto puesto en la Fórmula 1 es espectacular cómo han empezado, uno de los mejores arranques, ¿no?, de la historia de este equipo, y Hamilton, que bueno, que al final, bueno, pues él sabía que esta era un poco su nueva división en la Fórmula 1, que tenía que acostumbrarse a pelear ahora con los equipos B de Ferrari quizás, ¿no?, con Haas o con incluso su excompañero Valtteri Bottas, pero al final esa pesadilla del inicio acabó y pudo subirse a un podio un poco engañoso, ¿no?, que le decía a Charles Leclerc: pero tú qué haces aquí, hombre, ¿cómo has conseguido este tercer puesto? Bueno, pues nunca hay que descartar a Hamilton, que sabemos que siempre está ahí porque ha estado en ritmo mucho mejor que su compañero, que algunos decían que ya el primer día le iba a mojar la oreja George Russell, pero que también puede confiar en este monoplaza. Evidentemente Mercedes tiene problemas, no está para ganar ahora, pero este doble abandono de Red Bull le da alas a Mercedes. Es un golpe de teatro brutal que les permite soñar. Si Mercedes se recupera, ojo, si Mercedes se recupera, pueden soñar con cualquier cosa este año porque potencial tienen. Lo hemos visto, en curva va muy rápido y este mismo coche que veis tan poco competitivo aquí iría muy rápido ahora en otros circuitos. Imaginaos lo que pueden hacer cuando consigan resolver ese rebote al final de las rectas. Desde luego que Hamilton sabe que tiene potencial y que puede soñar con grandes cosas ya esta temporada, que va a ser muy extraña y que al final son 3 equipos los que están arriba, no 2, y eso puede generar que todos al final se vayan quitando puntos y que Mercedes, que va un poco ahí a la chita callando, resolviendo sus propios problemas, pueda sorprender, dar un susto a más de uno. En no tardando, en 2 o 3 carreras, veremos con las mejoras de Mercedes que esto puede cambiar. Desde luego, o sea, no descartemos ni mucho menos de la partida a Mercedes porque van a estar ahí tarde o temprano. Pero todos sabéis ya, lo podéis imaginar, quién va a ser nuestro cuarto protagonista, ¿no? Tenemos que hablar del plan, tenemos que hablar de Fernando Alonso porque lógicamente, si esto era el plan, más o menos estar donde estaban el año pasado, creo que para esto no hacía falta hacer tanto ruido, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, finalmente es lo que ha habido con el plan. Ya desde el inicio, ¿no?, podíamos ver, aquí tenemos, ¿no?, un Esteban Ocon luchando, ¿no?, cometía este error, se lleva por delante a Mick Schumacher, le costaba 5 segundos, pero es que, ojo, hasta con los 5 segundos y con el pontón viejo, recordamos los problemas que tuvo Ocon ya el viernes, se quedó sin pontón que acabó reventado. Pontón viejo, aquí vemos la diferencia para Ocon, pontón nuevo para Fernando Alonso. Con toda esa ventaja vimos un Ocon más rápido. Yo creo que esto es algo preocupante para Fernando Alonso. El año pasado tenía excusa, porque bueno, tenía que adaptarse, quitarse un poco el óxido, pero Fernando no ha empezado bien. Él no está contento, ni mucho menos. Relación calidad-precio, sabemos lo que cobra Fernando Alonso, lo que cobra Esteban Ocon. Fernando tiene que ir más rápido, Fernando tiene que liderar este equipo y Fernando sobre todo tiene que dejar ya de excusarse y refugiarse en el plan. Que el año pasado no veíamos esto, en vez de Alpine veíamos el plan en la última carrera, se convertía un meme en realidad, amparándose también su propio equipo un poco en esto, en esta coña, pero al final es que de verdad, cuando se apaga el semáforo, no hay hype que valga, no hay marketing, no hay juegos de trileros que valgan. El plan era eso, una maniobra marketingiana, un chiste, sin ir más lejos, pero ahora lo que nos queda es esto, mejorar desde abajo, luchar, trabajar. Eso sabe que es lo que le queda a Fernando Alonso, que aunque tuviera la mínima esperanza de reinar este año, que es lo que nos ha contado las últimas temporadas, llego a la Fórmula 1, vuelvo para hacer algo que merezca la pena en 2022, no para estar donde estaba. Esa es la realidad. Fernando Alonso no nos puede contar ahora que quizás dentro de 2 o 3 años ya
el plan funcionará, Alpine conseguirá mejores resultados y él podrá ganar carreras y luchar por el título. Eso no se lo cree ni él, porque el mismo Fernando puede que no siga en unos años, ¿no? Quizás, quién sabe, esta sea su última temporada o si no la siguiente en Fórmula 1. Esa es la realidad del plan. Bien, pues yo quiero hablar de la otra realidad. ¿La realidad de Alpine cuál es? Pues que no están tan mal como, por ejemplo, McLaren, Aston Martin. En este nuevo reparto de cartas, algunos puede que no les saliera precisamente escalera de color. Puede que hubiera equipos que iban a sufrir. Y lo hemos visto. Quizás hipotéticos favoritos no están ahí. Bueno, pues Alpine no está tan mal. Tienen trabajo por delante, un coche demasiado simple quizás, pero una unidad de potencia que han cambiado completamente, que tienen que comprender. Y mira, yo creo que cuanto menos es para estar contento, porque esta es la realidad de Alpine a día de hoy. Y tienen que saber que con trabajo, con esfuerzo, sin alardear tanto, sin hacer tanto ruido, como decíamos cuando Alonso fichó por Renault ya hace algunos años, cuando anunció ese esperado fichaje, decíamos, es que Alpine conseguirá ganar, dar la sorpresa precisamente de esta forma, sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Sin hablar tanto, sin tanto bombo y platillo por delante. Bueno, pues han hecho exactamente todo lo contrario y al final todo queda en agua de borrajas. Pero sabemos, siempre que ha llovido ha escampado, y también para Fernando Alonso. Por eso esperamos que con trabajo, con esfuerzo, con copias, que también va a ser muy importante, a ver quién copia más y mejor este año, consigan poco a poco liderar la zona media y acercarse a los que están arriba, esos tres intocables que es muy difícil desbancarlos. Porque esta es la realidad a día de hoy. Ferrari en las dos primeras posiciones, tendríamos que colar por supuesto aquí también a los Red Bull, y Mercedes, que son una isla, que ahora mismo tienen mucho gap con los de delante y con los de detrás. Pero esta circunstancia puede cambiar, ojo. Es en lo que trabaja ya Mercedes y por lo pronto nosotros disfrutamos con una Fórmula 1 impredecible, que nos gusta, que nos apasiona, en la que ya no son dos, sino son tres los equipos que van a luchar por todo este año y quizás, quién sabe, con una lucha, una fotografía que ya hemos podido anticipar en esta temporada. Verstappen y Leclerc. Es la pregunta que os lanzo. ¿Creéis que son los dos pilotos que van a luchar por el título este año?